Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Mercurio. Ahora nunca estamos, bueno, listos para arrancar. Gracias por acompañarnos, a todos los que ya están ahí enviando mensajes, a los que están sumándose también y los que lo van a ver luego, ¿no? Gracias por acompañarnos siempre aquí en el Mercurio. Hoy tenemos un programa relativamente corto, pero creo que es bien interesante y un poco para aunar, ¿no? En ese entendimiento del tema de una nueva configuración mundial, el tema de los BRICS, el tema de las materias primas, la energía, el oro y los banqueros, ¿no? Hoy vamos a presentar dos cosas, una lectura de Jan Iwenhausis, que es un experto en todo el tema del movimiento monetario mundial, sobre todo europeo, y del movimiento del oro. Y también vamos a estar hablando del nuevo orden mundial visto desde el punto de vista económico, monetario. Y nos vamos a hacer pues de parte de una síntesis que hace Ray Dalio, que es extraordinaria, un video animado muy bueno, que luego lo van a poder ver completo si se suscribe a nuestro Telegram. Ahí lo voy a montar sin interrupción. Aquí vamos a ver, son dos pedazos, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, están pasando muchas cosas en el mundo, ¿no? Y estas noticias como esta, nos están llegando cada vez más seguido. Si se dan cuenta, estas noticias son todas de este mes. O sea, no. O, bueno, estamos ya en septiembre, pero digamos de agosto, pero esto lo vimos en junio, en julio, en abril. ¿Por qué los bancos centrales están acumulando tanto oro? Esto es muy importante. ¿Y por qué países como China están dejando de comprar bonos del tesoro y están yendo directamente a la fuente? Si tienen que pagar gas natural, bueno, van y lo pagan directamente. Acaban de hacer un contrato de 27 años, doble, un contrato que firmaron dos veces con Qatar, de 27 años de suministro de gas natural. En el pasado lo que hubiese pasado era que, bueno, básicamente como funcionó siempre, ¿no? China le vende cosas baratas a Estados Unidos le da dólares, con esos dólares la misma China compra bonos del tesoro y cuando hay un día lluvioso, un problema, alguna crisis, entonces sacan esos bonos del tesoro para comprar alguna materia prima, ya sea gas natural o lo que fuese, ¿no? Ahora no, ahora China está yendo directamente al proveedor y le está diciendo, mira, yo no quiero estos dólares, tómalos tú, pero garantízame que tengo 27 años de materias primas, en este caso pues de energía, ¿no? Que es lo más importante. Y el mundo está cambiando. Y este canal pues está intentando, buscando todos los días en mi trabajo, entenderlo cada vez mejor, lejos del tema conspiracionista, lejos del tema de países y de que quién es el bueno y quién es el malo, no, más bien buscándolo desde el lado más integral, ¿no? Y sobre todo para nosotros conseguir algunos resultados positivos en este proceso de transferencia de riqueza tan grande que se está dando. Entonces, fíjense, les voy a mostrar parte de este tema, de lo de Rey Dalio, es digamos, de alguna manera, una forma de él sintetizar, pues, cómo nacen los órdenes, ¿no? Los nuevos órdenes mundiales. Y él habla ahí, pues, que nosotros estamos ya en el punto número 16, que es donde dice loss of reserve currency, cuando se pierde, pues el estatus, la moneda pierde el estatus de reserva. Y bueno, estamos a punto de entrar en un nuevo orden mundial. El concepto BRICS nació hace 30 años de mano de Jim O'Neill, Lord Jim O'Neill de Goldman Sachs, imperio corporativo, y hoy en día se está popularizando de manera increíble. Y fíjense que estamos muy cerca pues, de los últimos pasos ya, ¿no? Para dar, según la teoría de Dalio, dar inicio a un nuevo orden mundial. Y ahí vemos, ¿no? Conflictos internos, están pasando en Estados Unidos cada vez más, pérdida pues del estatus de reserva, un liderazgo muy débil, bueno, lo vemos con Biden, guerra civil y revolución. Y ahí arranca pues otro sistema, ¿no? En todo caso, esto es una guía, ¿no? Pero es una guía bien interesante porque se basa en la historia. Al final bueno, en la mitad de este video van a poder ver parte de ese documental y al final la otra parte. Si lo quieren ver completo, váyanse ya a nuestro Telegram y ahí lo van a conseguir. Entonces, fíjense, este hombre, Jan Nieuwenhuis, él plantea ya desde hace tiempo, nosotros tenemos presentando esto hace tiempo,
esta cuestión que es simple por lo menos de que nos ocasione curiosidad. ¿Por qué los bancos centrales están comprando agresivamente oro? Yo les mostré ahí varios, ¿no? No solamente China, es Polonia, es Turquía, está pasando con varios países nórdicos. Eh, por supuesto, no lo vemos del grupo del G7, pero países como Francia ya tienen un montón de oro que le robaron a los africanos. Y Estados Unidos se supone que tiene oro allí, se supone. Dicen que, bueno, que es una buena cantidad. Pero en todo caso vemos cómo el oro está fluyendo, sobre todo del occidente hacia el este, ¿no? Hace un buen tiempo. Entonces, los bancos centrales europeos se preparan lentamente para un plan B, y el plan B pudiera ser el oro. Hay otro concepto que voy a traer un trabajo sobre esto. Yo estoy entrevistando personas al respecto y lo presenté hoy para el Grupo Los 50, que es el tema del Debt Jubilee, que es el jubileo de la deuda. Esto ya ha pasado históricamente, es decir, que se perdonen las deudas. Ese pudiera ser una alternativa, eso lo vamos a analizar en otro trabajo. Pero en todo caso las dos, ya sea Debt Jubilee, jubileo de la deuda, o sea esta que vamos a presentar, todas involucran el tema del oro. Entonces la pregunta, repito, ¿por qué los bancos siguen comprando agresivamente oro? ¿No? Y el Banco de Alemania, el Banco Central de Alemania, el famoso BUBA, el Bundesbank, se conoce, el diminutivo es el BUBA, acaba de dar unas señales bien claras. Ya lo había hecho en noviembre del 2022, lo había hecho el Banco de Países Bajos, el director del banco, o sea, el jefe del banco, de unas declaraciones donde hablaban de esto. Entonces, miren, fíjense, durante mucho tiempo se creyó, en el espacio del oro, que los bancos centrales, pues occidentales, estaban en contra del oro. Pero las cosas han venido cambiando desde hace ya bastantes años. Al menos en Europa, en lugar de disuadir a la gente de comprar oro o convencerles de que el oro es un activo relevante, pues muchos de sus bancos centrales son cada vez más honestos sobre las verdaderas propiedades de este metal monetario. Y vemos varios bancos centrales, Austria es uno, Hungría es otro, que están pidiendo a la gente que compre un oro. Turquía. Ellos afirman que el oro es el depósito de valor por excelencia, que conserva su poder adquisitivo a lo largo del tiempo y que es un medio de pago mundial. Tales declaraciones, combinadas con acciones que analizarán, pues, se analizarán en esta lectura más tarde, pues revelan que cada vez más bancos centrales se preparan para el plan B. Y el plan B puede ser el oro. Lo más reciente ha sido que el Banco Central alemán pues, nos ha recordado de la existencia de su cuenta de revalorización del oro para subrayar la solidez de su balance. Esas cuentas de revalorización del oro se le dice en inglés GRA, G-R-A, ¿ok? Gold Revaluation Accounts. Esas cuentas, resulta que ahora el de Alemania, en el pasado, en noviembre del año pasado, el de Holanda, el de Países Bajos, las recordaron diciendo, mira, no se preocupe por nuestro balance, ciertamente estamos cerca, pues o sea, estamos con números rojos, pero nosotros tenemos el oro. Y es raro que estos tipos hablen de eso. Pero recuerden que Europa precisamente es el ojo, en este momento parece que las élites la declararon el sacrificio, o sea, el área de sacrificio. Vamos a sacrificar Europa. Y Europa está en graves problemas. Alemania está en recesión. España tiene ya 4 presentaciones mensuales seguidas donde ven que su producto manufacturero su producción manufacturera está en caída. Entonces estamos viendo una Europa con graves problemas, sobre todo por el tema energético, pues no tienen energía, no tienen seguridad energética. Están empezando a recurrir al carbón. Imagínense, en Alemania están destruyendo campos de cuestiones estas de solar, eólicas, campos eólicos, para construir plantas basadas en carbón. Imagínense, todo lo que habían hecho durante 10 a 15 años le están tirando a la basura, ¿no? Terrible lo que está pasando. Pero los mismos banqueros están preocupados y empiezan a tener que dar respuestas a los periodistas diciendo, no te preocupes, nosotros tenemos oro. Entonces, en una conferencia, esto pasó en una conferencia de prensa de este año, principio del 2023, el miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Alemán, que se llama Joachim Wermelin, esa no es la pronunciación correcta en alemán, pero es lo mejor que me sale, dejó claro que la solidez del balance del Banco Central, a la luz pues, de las pérdidas generales,
está garantizada por la cuenta de revalorización del oro del banco, las famosas GRA. Este testimonio de Wemerling implica que el banco está dispuesto a utilizar su cuenta de valorización del oro para cubrir pérdidas. Y como les decía, el presidente del Banco Central de Países Bajos hizo una observación similar en noviembre del 2022. Esas declaraciones de alguna manera acentúan el papel del oro como remedio frente a los retos financieros creados por la impresión ilimitada de dinero. Las preguntas del millón, por supuesto, son: y yo estoy aquí viendo el mercurio, pero ¿qué debo hacer? ¿Debo tener oro y plata? ¿Que va a subir el precio? ¿Eso me va a proteger pues ante una crisis profunda del sistema financiero global? Bueno, para eso y entre otras cosas tenemos este canal y el Grupo de los 50, para traerles estos documentos y que usted tenga una idea. Si a usted le gusta el Bitcoin, adelante. Lo importante es que se diversifique, no tenga todo en dólares. Nosotros simplemente le traemos esto del oro porque tiene 5.000 años de historia y porque vemos que los bancos centrales están comprando, todos están comprando oro. Y los que no están comprando es porque ya lo tienen. Entonces, cuando veamos un montón de bancos comprando Bitcoin, bueno, la tendencia cambiará. Pero en todo caso, repito, no estoy en contra del Bitcoin. Me parece que es mucho mejor tener Bitcoin que billetes, ¿no? Eso sí, muchísimo mejor. Pero en todo caso, bueno, nos concentramos por ahora en este tema, ¿no? Entonces, al igual que muchos bancos centrales, en la actualidad, el Banco Central Alemán, el BUBA, se encuentra en pérdidas, ¿no? El Bundesbank. Y muchos años pues, de política monetaria no convencional hicieron que este banco comprara grandes cantidades de bonos del Estado alemán. Es decir, ellos mismos se financian la deuda. Por supuesto, llevados al activo de su balance, con reservas bancarias recién creadas en el pasivo. Ahora que los tipos de interés están subiendo, los intereses pagados por el BUBA, por sus reservas bancarias, pues superan los ingresos por intereses de su cartera de bonos, lo que da lugar pues, a una pérdida que merma los colchones del capital del banco. Es decir, ellos se endeudaron, pero ahora que suben los intereses, sube la deuda, suben evidentemente la carga, ¿no? Y se ven en insolvencia. Entonces una cuenta de revalorización del oro es una partida contable que en el pasivo pues, de un balance, y es parte del patrimonio neto, que registra las ganancias no realizadas de los activos en oro. Simplificando, pues básicamente cuando el precio del oro se aprecia, una GRA se hincha, una cuenta de estas se hincha. Y cuando el precio de oro cae, pues esa cuenta se contrae también. Y dado que el oro es la única moneda internacional que no puede imprimirse, igual que el petróleo tampoco puede imprimirse, el precio del oro denominado en monedas fiduciarias aumenta sustancialmente a largo plazo, lo que genera cuantiosas ganancias no realizadas cuando el metal se mantiene durante un periodo prolongado. En teoría, los bancos centrales pueden utilizar estas cuentas para absorber pérdidas generales. Las normas contables, sin embargo, determinan que solo los colchones de capital pueden utilizarse con este fin, no las cuentas GRA. En primer lugar, porque las cuentas GRA, estas cuentas pues, de revalorización del oro, son ganancias no realizadas y el capital consiste en ganancias realizadas. Además, supongamos que un banco central opera con pérdidas y utiliza íntegramente su GRA para compensar dichas pérdidas. Entonces, el año siguiente el precio del oro baja. Al vaciarse su cuenta de revalorización, la GRA, la disminución del valor de los activos en oro se reconocerá como una pérdida y puede acabar con los colchones de capital del banco. De ahí que las normas contables estipulen que las GRA están destinadas a amortiguar los retrocesos del precio del oro. ¿Okay? Piensa en la GRA, pues entonces como una parte del patrimonio neto, pero protegidas para que no funcionen como capital. Sin embargo, en el mundo de la contabilidad nada está escrito. Nada está escrito en piedra, o sea, todas las cosas pueden cambiar. Y las normas pueden cambiarse o eludirse, como hizo el Banco Central de Curazao y San Martín al utilizar su GRA en el 2021, perdón. Eso fue un caso sumamente interesante, que nosotros hicimos un programa y lo tomamos en cuenta, por cierto. Se podría determinar en ese momento pues, que utilizar las GRA para absorber pérdidas solo es imprudente si existe la posibilidad de que el precio del oro pueda caer por debajo del precio de compra histórico. Y muchos bancos centrales europeos, como el Bundesbank, compraron su oro durante Bretton Woods, es decir, a $35 la onza, hace muchos años. Y sus GRA son enormes, por supuesto, ¿no? Hoy la onza es $2.000, 1950 para el día de hoy, pero bueno, $2.000, vamos a ponerle.
De manera pues que en la medida que el precio del petróleo nunca volviera a alcanzar los 35 dólares por onza Troy, pues no sería un pecado que el Bundesbank utilizara su GRA. Para que se hagan una idea pues de las finanzas en oro del Bundesbank, básicamente sería algo así, ¿no? La cuenta de ellos, GRA, son 176 mil millones de euros, que es un valor igual actual del oro, que son 184 mil millones de euros. El costo histórico de compra del oro son 8 mil millones de euros, en todo caso. Se puede calcular de alguna manera, cuánto de la GRA se puede agotar, estimando pues un suelo plausible para el precio del oro en el mercado libre. Entonces, si el Bundesbank estima que el precio del oro no caerá por debajo, por ejemplo, de 400 euros la onza, puede aprovechar el 20% de su cuenta, que son 35 mil millones de euros, y con un suelo de 700 euros por onza también puede utilizar pues, el 40% de su GRA, que son 70 mil millones de euros. ¿Okay? Todo esto desde el punto de vista contable. ¿Okay? Con este razonamiento en mente y más tensiones financieras en el horizonte, el Banco Central Alemán está considerando públicamente utilizar su GRA para compensar pérdidas. De manera que el oro no es como piensan muchos tipos de estos en Wall Street, que es una piedra inservible, ¿no? Es muy servible. De hecho, un artículo del Financial Times, publicado en junio de 2023, analiza pues, los futuros resultados si el Bundesbank sigue registrando pérdidas. Y la Oficina Federal de Auditoría Alemana juzga, pues, basándose en las directivas de la Unión Europea, que si las pérdidas del BUBA consumen sus colchones de capital, una situación que pueda afectar a la credibilidad de la política monetaria del eurosistema, el gobierno alemán tiene que recapitalizar su banco central. Y aunque el ministro de Finanzas cree que es muy poco probable que las pérdidas del Bundesbank supongan una carga para el presupuesto federal, el artículo del Financial Times, pues la verdad pues nos pone a pensar que si no estaba ocultando sutilmente el elefante en la habitación, entonces quiere decir que la cuenta de revalorización del oro del Bundesbank, que tiene un valor de 176 mil millones de euros, teóricamente puede mantener al contribuyente alemán fuera de la ecuación. Entonces finalmente, este hombre, Jan Nigenhausen, encontró una grabación de la rueda de prensa de BUBA para la presentación del informe del 2022, que fue hecha en marzo del 2023. Y el presidente Joachim Nagel explica que la introducción, de manera introductoria, pues allí dijo que el banco está registrando pérdidas y que en los años siguientes las cargas probablemente superarán los colchones de capital. Aunque añade el balance, dijo, ¿no? El balance del Bundesbank todavía es sólido. Y Joachim Wermerling, que es el miembro del comité ejecutivo, pues no deja lugar a dudas sobre lo que garantiza la solidez del banco del Bundesbank, porque él habla entonces de las GRA. Dice, lo que también es interesante son las cuentas de revalorización del oro. Y ahí las toma en cuenta y habla de ellas. Entonces el hombre Neuenhaus, él dice, bueno, yo no entiendo por qué el Financial Times no lo explica, pero Wermerling afirma literalmente, después de que Nagel señalara que los colchones de capital probablemente se agotarán en los próximos años, Wermerling dice que la GRA de BUBA forma parte de sus propios fondos de capital, lo que facilita asumir pérdidas. ¿Ok? Entonces el Bundesbank aquí va a 2 pasos por delante al promover su cuenta de revalorización del oro de parte del capital neto a fondos propios. ¿Ok? Cualquiera que sea, Wermerling es insensible pues, a los obstáculos que impiden a la GRA del Bundesbank neutralizar las pérdidas y garantizar la solidez de su balance. Entonces, bueno, en todo caso, lo que estamos viendo aquí es que ya los bancos centrales europeos están recordando que tienen estas cuentas. Y si algo sale mal, y está muy cerca de algo que salga muy mal, las van a tener que tomar en cuenta. En términos generales, amigos, Alemania entró en recesión, Europa en general entró en recesión, tienen un problema energético increíble, tienen una guerra ahí abierta, la deuda ha llegado a límites históricos, la inflación está de alguna manera incontenible, suben tasas de interés, la deuda se hace más cara y algo va a explotar, y por eso es que estos tipos empiezan a hablar de esto. Y por eso es que vemos, sobre todo, no se fijen en lo que dicen, fíjense en lo que hacen, ¿por qué están comprando tanto oro? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Entonces, fíjense, vamos a dar la conclusión de este tema, pero yo quiero entonces presentar la primera parte del video de Ray Dalio, porque casualmente él habla del oro, recuerda el oro y lo importante que fue y lo que será.
Vamos a ver esta primera parte que es interesantísima, ¿no? Y luego venimos con algunas conclusiones sobre, porque usted se preguntará, ajá, pero ¿qué hago? ¿Compro oro? ¿Compro plata? ¿Cómo es esto? O sea, ¿en qué me va a beneficiar? O sea, los bancos centrales están comprando, ok, perfecto. Y estos tipos ya están hablando de que van a cubrir sus pérdidas con el oro, pero ¿y a mí cómo eso me afecta? Ah, ok, eso lo vamos a contestar. Igual en el grupo de los 50, esto lo hablamos todos los meses y estamos dando siempre alternativas, no solamente con oro, energía, etcétera, ¿no? Materias primas y pare de contar. Vamos a ver la primera parte del video de Ray Dalio que no tiene desperdicio. Veamos. Los tiempos que vienen serán radicalmente diferentes a lo que hemos experimentado hasta ahora en nuestra vida. Pero se parecerán a muchas otras etapas de la historia. ¿Cómo lo sé? Porque siempre ha sido así. A lo largo de mis aproximadamente 50 años de inversión macroeconómica global, he aprendido por las malas que los acontecimientos más importantes que me sorprendieron lo hicieron porque nunca habían sucedido antes en mi vida. Estas dolorosas sorpresas me llevaron a estudiar los últimos 500 años de historia de situaciones similares, donde vi que, efectivamente, habían sucedido antes muchas veces, con los altibajos de los imperios neerlandés, británico y estadounidense. Y cada vez que ocurrieron, eran signo de un nuevo orden mundial. Estudiar esto me enseñó valiosas lecciones que te pasaré aquí en forma destilada. Hallarás la versión completa en mi libro Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Permíteme comenzar con una historia que me trajo a este punto. ¿Cómo aprendí a prever el futuro estudiando el pasado? En 1971, cuando era un joven empleado en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, a Estados Unidos se le terminó el dinero y no cumplió con sus deudas. Así es, Estados Unidos se quedó sin dinero. ¿Cómo? Bien, en ese entonces el oro era el dinero utilizado en las transacciones entre países. El papel moneda o billetes, como el dólar, era como los cheques de un talonario, en el sentido de que no tenía otro valor fuera de que se podía canjear por oro, que era el dinero real. En aquel momento, Estados Unidos gastaba mucho más dinero del que ganaba, girando mucho más de esos cheques de papel moneda que el oro que tenía en el banco para canjear por ellos. Como la gente llevaba estos cheques al banco para obtener dinero de oro, la cantidad de oro en los Estados Unidos había disminuido. Pronto se hizo evidente que Estados Unidos no podía cumplir sus promesas por todo el papel moneda existente. Por lo cual, quienes tenían dólares se apresuraban a canjearlos antes de que se acabara el oro. Reconociendo que a Estados Unidos se le agotaría el dinero real, el domingo 15 de agosto por la noche, el presidente Nixon apareció en la televisión para decirle al mundo que Estados Unidos quebraba su promesa de permitir a la gente canjear sus dólares por oro. Por supuesto, no lo dijo así. Lo dijo más diplomáticamente, sin dejar claro que Estados Unidos estaba incumpliendo. La fuerza de la divisa de una nación se basa en la fuerza de la economía de esa nación, y la economía estadounidense es con mucho la más fuerte del mundo. En consecuencia, he dado instrucciones al secretario del Tesoro para que adopte las medidas necesarias para defender al dólar contra los especuladores. He ordenado al secretario Connally suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva, salvo en los montos y condiciones que se determinen en interés de la estabilidad monetaria y en el mejor interés de los Estados Unidos. Miraba con asombro, comprendiendo que se terminaba el dinero tal como lo entendíamos. Vaya crisis. Esperaba que el mercado de valores se desplomara al día siguiente. Así que llegué temprano al piso de la bolsa para prepararme. Cuando sonó la campana de apertura, estalló el pandemonio. Pero no como lo esperaba. El mercado estaba al alza. Bien en alza. Y continuó así hasta subir casi el 25%. Eso me sorprendió, porque nunca antes había experimentado una devaluación de la moneda. Cuando hurgué en la historia, descubrí que exactamente lo mismo sucedió en 1933. Y tuvo exactamente el mismo efecto.
También entonces los dólares de papel estaban vinculados al oro, que a Estados Unidos se le estaba terminando porque gastaba más cheques de dinero de papel del oro que tenía por el cual canjearlos. Y el presidente Roosevelt anunció por la radio que quebraría la promesa del país de canjear dólares por oro. Fue entonces cuando emití la proclamación que establecía el feriado bancario nacional. Y este fue el primer paso en la reconstrucción por parte del gobierno de nuestra estructura financiera y económica. El segundo paso, el jueves pasado, fue la legislación aprobada rápida y patrióticamente por el Congreso, confirmando mi proclamación y ampliando mis poderes, haciéndola posible en vista de la necesidad de tiempo para prorrogar el feriado y levantar la limitación de ese feriado gradualmente en los próximos días. Esta ley también otorgó la autoridad para desarrollar un programa. En ambos casos, romper el vínculo con el oro permitió a Estados Unidos continuar gastando más de lo que ganaba, imprimiendo simplemente más dólares de papel. Como aumentó el número de dólares sin un aumento en la riqueza del país, el valor de cada dólar cayó. A medida que estos nuevos dólares entraron en el mercado, sin un aumento correspondiente de la productividad, se usaron para comprar grandes cantidades de acciones, oro y materias primas, haciendo que sus precios aumentaran. A medida que estudiaba más historia, veía que la misma cosa había sucedido antes muchas veces. Vi que, desde el comienzo de los tiempos, cuando los gobiernos gastaban mucho más de lo que recaudaron en impuestos y las condiciones empeoraban, se quedaban sin dinero y necesitaban más. Entonces imprimían más, mucho más, haciendo que su valor cayera y aumentaran los precios de casi todo, incluidas las acciones, el oro y las materias primas. Ahí fue cuando aprendí por primera vez este principio. Cuando los bancos centrales imprimen mucho dinero para aliviar una crisis, compra acciones, oro y materias primas porque su valor aumentará y el valor del papel moneda caerá. Este imprimir dinero sucedió también en 2008 para aliviar la crisis de la deuda impulsada por las hipotecas. Y en 2020, para aliviar la crisis económica provocada por la pandemia. Y casi con certeza sucederá en el futuro. Por lo tanto, sugiero que tengas en cuenta este principio. Estas experiencias me dieron otro principio. Para entender lo que se te viene, debes comprender qué sucedió antes que tú estés. Bueno, ahí tenía, ¿no? La gente cree que todo esto que está pasando es nuevo. No. Estamos repitiendo la historia. Y, y volvemos a caer en lo mismo. O sea, busquemos la información, está allí, ¿no? Pero esto que está pasando, pues, de alguna manera es una mutación a un nuevo orden, pues, básicamente. Por los excesos de sobre todo esta última etapa, ¿no? Donde los gobiernos y en general corporaciones, individuos, gastaron mucho más de lo que producían. Entonces, hay una relación, fíjense, con el tema del oro. Dalio no toca mucho el tema de la energía. Y eso creo que es una falla enorme, porque la energía es todo. Esto sin contar el tema de la energía, ¿no? Que va a dejar de ser barata, por muchas razones. Eso ya nosotros lo hablamos mucho en varios programas aquí y en el grupo de los 50 también. Yo le recomiendo, amigo, que si usted en realidad quiere entender todo esto y quiere hacerse una idea de una ruta para usted, de alguna manera, tomar algunas oportunidades en la crisis, porque en la crisis es donde se presentan las oportunidades, y que el barco, la ola no le pase por encima del todo, porque a todos nos va a sacudir, pero hay unos que los va, ni se enteran porque están en un barco para empezar. Busque información, o sea, invierta en información, busque mucho, lea. Nosotros tenemos la opción del grupo de los 50, pero usted puede buscar cualquier otra, ¿ok? En todo caso, lo que le decimos es que estamos viviendo épocas de cambio, y ya estamos en ellas, ¿ok? Entonces, fíjense, en febrero de 2022, Jan Nieuwenhuis preguntó a varios bancos centrales de Europa si consideraban la posibilidad de condonar bonos del Estado, ¿okay?, para aliviar el exceso de deuda recurriendo a sus respectivas GRA. Aquí estamos hablando del tema ya de condonación, el Debt Jubilee, que yo se lo explico hoy a mi gente del Grupo Los 50, pero yo voy a hacer un programa para ustedes explicándole un poco qué es esto de la condonación de las deudas.
Y por eso les digo, hay una relación con el oro también. El Bundesbank pues no descartó esa posibilidad. Dijeron, en este momento preferimos no especular sobre posibles decisiones que podrían o no tomarse en el futuro, respondió un empleado. Un año después, la puerta de la GRA de Bundesbank, se ha abierto aún más. La barrera para que los bancos centrales utilicen sus GRAs puede aparentemente superarse. Pero hay varias preguntas. ¿Por qué se no iba al Bundesbank a sacar a reducir sus GRAs en relación con las pérdidas? ¿Y cómo está el Ministerio de Finanzas tan seguro de que no tiene que recapitalizar su banco central? Basta con cambiar pues, las normas contables, cosa que hacen los bancos centrales en todas las crisis, o encontrar un resquicio legal. Sin embargo, hay importantes implicaciones que contemplar si los bancos centrales eligen ese camino. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué puede pasar si se van por el tema de usar sus cuentas grano, las cuentas de revalorización del oro. Bueno, una de las cosas que va a pasar, el uso de las GRA pone de relieve que las monedas fiduciarias, es decir, el dólar, el euro, etc., se devalúan frente al oro. ¿Okay? Con el paso del tiempo es así, de hecho, pero el Banco Central lo estaría ya admitiendo. Lo que estimula a más bancos centrales, empresas, hogares a comprar oro y a cosechar también beneficios de revalorización en el futuro. Eso es lo primero que va a pasar. Los que no tienen van a ir a comprar. 2. Supongamos que en un escenario extremo el Bundesbank utiliza toda su cuenta para cubrir sus pérdidas. Para evitar que su patrimonio neto se vuelva negativo, el Bundesbank, ¿okay?, que en el fondo es el Banco Central Europeo, porque ese es el banco más sólido pues, de toda la Unión Europea, tendrá que poner un suelo al precio del oro, con todas las consecuencias que eso significa. Es decir, vamos a entrar básicamente en un patrón oro light, ¿okay?, en un nuevo patrón oro. Y no BRICS, no, Europa. ¿Okay? Y por último, pero no por ello menos importante, si los bancos centrales meten la pata de verdad, cosa que siempre sucede, y las pérdidas se disparan, van a necesitar subir el precio del oro para ampliar sus cuentas GRA, las cuentas de revalorización del oro, y enjuagar todas las pérdidas. En ese escenario también se requiere, está mi chiquitica llorando, se requiere un suelo nuevo mayor, incluso, ¿no?, al precio del oro actual, por la razón antes mencionada. Entonces hay que tener en cuenta que no hay límite superior para una GRA, ya que las monedas fiduciarias pueden imprimirse sin restricciones, a diferencia del oro. El uso de estas cuentas, pues, no es malo, por la sencilla razón de que aumenta el papel del oro en el sistema monetario y tiene un efecto alcista sobre el precio del oro. Un precio más alto, bueno, de alguna manera va a desempalancar y va a estabilizar el sistema monetario internacional, porque ya estaría fijándose el oro como una base. Y esto va a crear, de alguna manera, una mayor base de dinero sin riesgo de contrapartida, que es el oro, ¿no?, para apoyar la torre de crédito. Es decir, van a llegar finanzas, va a ser una economía más responsable de alguna manera, ¿no? Desde una perspectiva histórica, esa base es relativamente pequeña en el momento de escribir estas líneas, dice Neuhaus, ¿no? En todo caso, dice, si las desventajas adicionales de la revaluación pueden limpiar más escombros de la imprudente política monetaria del pasado, eso es bueno. Esta opinión casualmente rima con la cita del expresidente del Bundesbank, Jacques Wittmann, del 2018. Él dijo, los activos de reserva de oro de Alemania son un ancla importante que apuntala a la confianza en el valor intrínseco del balance de la Bundesbank. El oro ha ido ganando importancia a lo largo de la historia, primero como medio de pago y más tarde como cimiento de la estabilidad del sistema monetario internacional. Recuerdan que alguna vez fue el sistema, ya una vez fue la base. Y es muy fácil que vuelva a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos antecedentes de cómo funciona. Seguramente será ahora de otra manera, será mucho más tecnológico, es decir, no habrá que moverlo tanto porque, bueno, se hará con cuentas criptográficas, etcétera, etcétera, pero el oro per se, o sea, el físico es la base. ¿Okay? Entonces, bueno, de esto y mucho más, nosotros hablamos, por supuesto, siempre en el Grupo de los 50, ahí estamos en la descripción del video, y si quiere hacerlo más rápido, está nuestra asesoría personalizada, que, bueno, lo lleva a usted un camino mucho más rápido para que usted ya quede listo para tomar decisiones, ¿no? Son 5 sesiones en vivo conmigo, que en el fondo no es conmigo, son con los expertos que nos asesoran.
y usted, bueno, va a tener una idea de cómo hacer todo, ¿no? Cómo acceder a oro y plata, cómo trabajar en bolsa, todo el tema, pues, de cómo el patrimonio debería, cómo el dinero inteligente se mueve, ¿no? Cómo debería estar su capital de riesgo distribuido en tiempos como este. Y sobre todo, cómo llegamos aquí. Eso es lo bueno, saber cómo llegamos aquí y a dónde vamos. Y en cara a eso, poder armarse una estrategia. Eso es lo más importante de esa asesoría. Bueno, amigos, voy a mostrarles la segunda parte del video de Rey Dalio, no sin antes recordarles que estoy, bueno, siempre recomendando el tema del homeschooling. Creo que es una solución extraordinaria, es una forma increíble de resistir, porque básicamente es cortar a la serpiente por la cabeza, ¿no? Es decir, si yo quiero esperar un resultado distinto, tenemos que empezar por la educación. Y sabemos que toda esta educación que tenemos básicamente nos convierte en seguidores de órdenes, ¿no? Nos mata la creatividad, nos mata la curiosidad. Y por eso, bueno, yo he tomado el ejemplo, lo he hecho yo mismo con mi hija y se los recomiendo. Está ahí también en la descripción del video y está en el mercurion.com en la sección de servicios. Ahí arriba pueden buscar este homeschooling que está en Canadá. Está probado, totalmente probado, y aparte es bilingüe. Creo que está muy bueno. Bueno, fíjense, voy a colocarles la segunda parte y me despido diciéndoles, recuerden que estamos en nuestro canal Telegram. Ahí voy a poner el video completo y también voy a estar, también estamos en Twitter, bueno, ustedes lo ven allí. Y estamos en el mercurion.com con todas estas lecturas. Esta lectura ya está en el mercurion.com. La puede tener ahí, la puede leer con calma y la puede compartir a sus amigos, que eso es de las cosas más interesantes. Y ya pronto nos venimos con el tema del jubileo de la deuda, que sé que mucha gente le dice, pero los banqueros no pueden eliminar la deuda y todo y tal, no sé qué, y empezamos de nuevo. En el pasado hubo algo de eso, pero ahora es mucho más complicado. Sin embargo, la lectura que les planteo está muy buena. Y nos deja algo, pues, de idea de lo que puede llegar a pasar, pero tenemos que seguir preparándonos. Bueno, veamos la segunda parte del video. Veamos ahora la secuencia típica de eventos dentro de un país que produce estas subas y bajas. En resumidas cuentas, el gran ciclo normalmente comienza después de que un conflicto importante, a menudo una guerra, define a la nueva potencia líder y al nuevo orden mundial. Como nadie quiere desafiar a esta potencia, sigue generalmente un periodo de paz y prosperidad. A medida que la gente se acostumbra a esta paz y prosperidad, apuesta cada vez más a que continuará y pide prestado dinero para hacerlo, lo cual finalmente lleva a una burbuja financiera. La participación del imperio en el comercio crece, y cuando la mayoría de las transacciones se realizan en su moneda, ésta se convierte en una moneda de reserva, llevando a un endeudamiento aún mayor. Al mismo tiempo, esta mayor prosperidad distribuye la riqueza de manera desigual. De modo que la brecha de riqueza entre ricos y pobres aumenta. Finalmente, la burbuja financiera estalla, conduciendo a imprimir dinero y al aumento del conflicto interno entre ricos y pobres, que a su vez lleva a alguna forma de revolución para redistribuir la riqueza. Esto puede suceder pacíficamente o como una guerra civil. Mientras que el imperio lucha con este conflicto interno, su poder disminuye en relación a los poderes rivales externos en ascenso. Cuando una nueva potencia en ascenso adquiere suficiente fuerza como para competir con la potencia dominante que sufre crisis internas, se producen conflictos externos, generalmente guerras. De estas guerras internas y externas surgen nuevos ganadores y perdedores. A continuación, los ganadores se reúnen para crear el nuevo orden mundial. Y el ciclo comienza de nuevo. Cuando miré hacia atrás, vi que estas relaciones de causa y efecto impulsaron los ciclos de auges y declives, desde el Imperio Romano hasta nuestros días. Vi cómo las historias de cada uno de estos ciclos se fusionaban con otras anteriores, contemporáneas y posteriores, al igual que cada historia individual se mezcla con otras para crear la épica historia de 500 años, que es nuestra historia colectiva. Y como los ciclos de la vida humana, no hay dos exactamente iguales, pero la mayoría son similares. Están impulsados por relaciones lógicas de causa y efecto que pasan por etapas, desde el nacimiento a la potencia y la madurez, hasta la debilidad y el inevitable declive.